Bien, desarrollamos entonces la unidad 1, Fundamentos de Programación Orientada a Objetos. ¿De acuerdo? Primero, veremos la evolución de los lenguajes de programación. Lenguajes de máquina. ¿Ya? Es un lenguaje que está asociado directamente al hardware con el manejo del código binario, ceros y unos, ¿no? Entonces la máquina lo entiende, pero el humano no. ¿Ya? Lenguaje ensamblador. Creado a los principios de los 50, es lenguaje de bajo nivel para la arquitectura física, orientada a la arquitectura física y virtual. Lo manejan los microprocesadores, los microcontroladores y otros circuitos integrados. ¿Bien? Eso es importante. A eso se le llama lenguaje ensamblador. Lenguajes de alto nivel. Ya permite la creación de códigos, dice, utilizando estructuras o instrucciones escritas en lenguaje casi natural, ¿sí? Entendible por el humano. O sea que prácticamente escribimos, obviamente en inglés, ¿no? Print, scanf y esas cosas, ¿verdad? Y algunos ejemplos, y además del uso de variables, datos, estructuras, expresiones y otras cosas. Ejemplos: Visual Basic, C#, Java, PHP y otros. Vamos ahora a las generaciones. Ya hemos visto los lenguajes de programación a las generaciones. La primera generación, de abajo para arriba, sería el lenguaje máquina ensamblador. Lenguaje de alto nivel sería el imperativo Fortran, que significa Formula Translation, más o menos. No es Fortran, es Fortran, hay un error. Bueno, el de tercera generación, C, Pascal, Algol. El de cuarta estaría los generadores de código, Rapid Application Development, programación orientada a objetos, gestión y manejo de base de datos. Y encima está estos dos lenguajes que serían que los maneja la inteligencia artificial. Vamos ahora desde el punto de vista de los modelos de programación. Ahora, programación secuencial o lineal, ¿ya? Se crean las instrucciones una después de otra, ¿ya? La ejecución es una después de otra, secuencialmente. No hay saltos, claro, hay algunos saltos condicionales o incondicionales, pero nada más. El gran inconveniente en la ejecución del programa y la comprensión del código, porque es secuencial. 2. La programación modular, funcional o procedimental. Este tiene que ver con la técnica de dividir y vencer, ¿no? O descendente, top-down. Ya se organiza por procedimientos, sus rutinas, funciones y demás. ¿Ya? Y tal vez viene lo que se escribe en 10º semestre. Pruebas de caja blanca, de caja negra, pruebas de estrés. Miren, utiliza el modelo de caja negra. Bien. Sí, en este tipo de lenguajes parten la idea de que el mantenimiento no es necesario y que las necesidades no cambian. O sea, miren, en este modelo de programación modular, las necesidades cambian. No cambian, mejor dicho. ¿Sí? Esa es la idea clave aquí. ¿Ya? Y este tipo de este tipo de modelo de programación modular no dio soluciones a problemas ya complejos. Ahí va el punto. Estructurada. Técnica orientada a mejorar la claridad y la calidad de los programas, utilizando rutinas y estructuras de control. Por ejemplo, if, then, else, iteración, bucles. Ahora se puede crear en este modelo programas fáciles de corregir, modificar, ya porque está estructurado lo razonable como para corregir que un procedimiento dado realice una tarea específica, ya, aunque no se interese mucho en qué es lo que hace. Luego vamos a la programación visual. Esto tiene que ver con el mundo del entorno Windows o web combinado con la PO, que es la programación orientada a objetos, ¿no? Interfaz gráfica de usuarios, etcétera, ¿no? Básicamente sería una programación bajo eventos, ¿no? Gráficos y acciones. Aquí se simplifican y racionalizan el proceso de creación de aplicaciones. Vamos a la última. Programación tradicional. En la programación tradicional tenemos lo siguiente. Por ejemplo, ¿quiénes son programación tradicional? Secuencial, modular, estructurada, organizada en código fuente. ¿Ya? Ya se puede usar de distribuir las aplicaciones en librerías que tienen módulos, funciones, procedimientos, estructuras de datos por separado. Cada procedimiento, como siempre, es una caja negra, solo sabemos qué hace.
y la estructura, el acceso a las estructuras globales, ¿no? Y se comunican entre sí por el paso de parámetros. Y la siguiente, en la que estamos justamente detenidos, sería la programación orientada a objetos, que es una técnica o estilo de programación que utiliza objetos, ¿ya? Sí, que se utiliza como bloque esencial de construcción. O sea, ya no estamos mirando tanto en el código ni en los procedimientos, sino más bien estamos revisando que se utiliza un objeto, ¿no? O sea, para construir el programa, ¿ya? Y se parte fundamentalmente de las clases, ¿no? Que son tipos abstractos de datos. Ya vamos a ir viendo, que definen atributos y métodos. ¿Qué vemos acá? Esta mañana ya lo hemos visto, un supermercado, aquí se advierten productos, y etcétera. Aquí es una fábrica, y respecto del supermercado totalmente diferente. Esto todavía es mucho más abstracto, y hemos descrito que era una empresa minera, ¿verdad? Es la empresa minera de Chuquicamata, donde se expresa cobre. Igual, hay cosas que podemos abstraer, ¿no? De estos tres. Por ejemplo, trabajadores, personas, vendedores, productos. Aquí sería los niveles y otras cosas. En este otro caso, en las tres líneas de abajo estarían los medios de transporte. Marítimo, terrestre, en este caso el tren, y aquí el aéreo, ¿no? Los aviones. Pero en este último caso, como lo decíamos, ya se puede advertir que son tres aviones de la misma marca, de la misma empresa, que tienen las mismas características. Por ahí van. ¿Y qué están haciendo en este momento? Volar. Vamos ahora a tomar el siguiente medio de transporte para nuestro ejemplo. ¿Qué serían los objetos? Veamos acá, en esta figura, concéntrense. Todos los vehículos al parecer son iguales. Para empezar tienen el mismo color. Fíjense acá, tienen el mismo color. ¿Qué más tienen? Miren el mismo sellito de marca. Entonces, dos de las características de este conjunto de objetos serían la marca y el color. Bajamos acá. Acá, ¿qué es igual? ¿Qué cosas son iguales? Miren, posiblemente por la figura, este grupo de acá tendrían las mismas características, este otro grupo, las mismas características. Por lo tanto, tendríamos, quién sabe, la misma marca de vehículos, diferentes colores, rojo, plomo, blanco, modelos diferentes, ¿no ve? Este es un tipo, este es otro tipo, tal vez, con diferentes colores, ¿sí? ¿Ya? Ahora, en este otro bloque tenemos, por ejemplo, vehículos de la misma marca, la igual marca, ¿sí? La misma marca, Toyota. Los modelos son diferentes. Este, por ejemplo, es una vagoneta, este es otro tipo de vagoneta, un vehículo, un automóvil, este es una especie de jeep, ¿no? Bien, colores, los colores son diferentes. Posiblemente la potencia de motor se advierte, ¿no ve? Este tenga poca potencia, este un poco más, este tal vez mucha más, etcétera, ¿no? Y luego las puertas, miren la cantidad de puertas. Acá se pueden encontrar 5, acá tal vez solamente 3, aquí 4, aquí 5, ¿no? Por la parte de atrás. Y la cantidad de asientos, aquí quién sabe solamente 5 asientos, aquí quién sabe también hay unos 7, aquí ya para 6 o 7, y etcétera. ¿Ven? Pero ya empieza aquí a ver, viendo estos objetos, que tienen ciertas características comunes. Vamos a lo siguiente. ¿Qué pueden observar acá? ¿Qué características tienen en común? Lo que se ve de acá, el color, ya son de colores diferentes. ¿Quién sabe la cilindrada sea la misma en estas motos, ¿no ve? De 150 a 250. En este otro grupo de motocicletas se puede advertir, ¿no? Se puede advertir que posiblemente, ¿no? Lo que tengan en común no tenga. La característica que comparten sería el color, diferentes colores. El tipo, miren, motocicletas de diferente tipo. Cilindrada, quién sabe, este tiene una cilindrada, otra, pero comparten ¿cómo se dice? Comparten el tema de esa característica. ¿Ya? Bien, hasta ahí estaríamos súper, ¿no? Ya tenemos 3 características. Ya, y en esta otra tendríamos muchas más, ¿no? O sea, a partir de acá, tal vez. Bien, ahora seguiremos viendo. Objetos en computadoras, ¿qué características estarían en común de este grupo de computadoras, de este y de este? Por ejemplo, puede ser la marca, el modelo, ¿no ve? El procesador, aquí un mismo modelo, otro modelo, el procesador, la memoria, el disco duro, si tiene Wi-Fi, de qué color son. Por ejemplo, aquí son de variados colores, y si tienen touch, etcétera, ¿ve? Ya estamos viendo que los objetos tienen características. Así que vamos a ir por donde hay que ir. Vamos a lo siguiente.
Miren que es una clase. Solamente una clase es el diseño o la plantilla. O sea, antes de hacer un vehículo, un objeto de verdad, necesitamos hacer una plantilla, un molde para construir los vehículos. Aquí estamos viendo de frente, de atrás, de un lado, de encima y en todos esos modelos, aunque no se vean tan claros. Luego tenemos acá más de objetos. ¿Qué están haciendo estos vehículos? Ya hemos visto que tienen características, ¿verdad? Ahora, miren, en este primer caso este vehículo estaría corriendo por el polvo que hace. Este estaría avanzando lentamente, pero está avanzando. Este otro acaba de realizar un frenado, o está frenando porque va a entrar al agua, ¿no? Miren, el polvo, y obviamente va a entrar al agua. Y este otro estaría detenido porque no hay ni polvo, nada. Si notan acá, ¿no? Aparte de compartir el color, marca, estas características comunes de estos objetos, sería color, marca, tipo de motor, asientos, puertas, pero notan en este cuadro, en estas gráficas, que estos vehículos, ¿no? Además de que tienen ciertas características que comparten, ¿no? Están en muchos, estos 4 ejemplos están haciendo acciones diferentes, ¿de acuerdo? Acciones diferentes. Listo. Entonces a esas acciones les vamos a denominar comportamiento. Por lo tanto, un objeto que tiene características y comportamiento. Y en otras palabras le diríamos un objeto tiene, miren, propiedades y métodos. A los comportamientos les vamos a llamar métodos. Bien, ¿qué identifican acá? ¿Qué identifican acá? Personas de diferente color de piel, diferente color de cabello, ojos de diferente color, etcétera, ¿no ven? ¿Qué más identifican? A ver, ustedes hagan un ejercicio. Pueden identificar varias cosas, ¿no ve? Que son varones, mujeres, ¿ven? El género sería una identificación. Perdón, una característica. ¿Ya? Y así, el color de piel, el color de cabello, color de ojos, ¿ven? Edad, tal vez, etcétera. Bueno, pero les quiero decir una sorpresa. Todas estas personas no existen. Han sido generadas por un programa de inteligencia artificial. ¡Wow! Vamos a lo siguiente. Entonces, el mundo real está compuesto de elementos complejos. Difícilmente pueden ser moldeados por números simples o caracteres. Me van a permitir, y la esencia de la PO es modelar objetos, cosas o conceptos en vez de datos. Ya, vamos a ir acá. Miren, vean en este ejercicio. Acá. Ven, estos son objetos del mundo real. ¿Sí? Es bien difícil colocarle 8, 7, 5. No, hay más cosas que trabajar. A eso se refiere este concepto de acá. ¿Listo? A eso se refiere. Vamos más cerca todavía. La programación orientada a objetos supone un cambio en la concepción del mundo de desarrollo. Introduce un nivel mayor de abstracción. ¿Se acuerdan? En los lenguajes hay niveles, en las generaciones de lenguajes hay niveles, en los modelos representan ciertas cosas, pero la programación orientada a objetos, ¿no ve? Va a un cambio de concepción del mundo de desarrollo, ¿no? Porque manejan las características y abstraen mejor el mundo real. Dicho de otra forma, la programación orientada a objetos define los programas en términos de clases de objetos. Los objetos son entidades que combinan estado, atributos y valores, comportamiento, métodos o procedimientos e identidad, nombre del objeto que lo diferencia del resto. Claro, en los vehículos que veíamos, cada vehículo, por más iguales que sean, algo los diferenciaba, ¿verdad? Esta técnica es utilizada para crear aplicaciones informáticas extensas en base a objetos del mundo real, denominados entidades. Entonces, los objetos del mundo real que se llaman entidades. Por ejemplo, va a haber entidad alumno, entidad materia, entidad vehículo, entidad avión, ¿ven? A eso se refiere. Y finalmente, como un resumen corto, si algún momento les preguntara, ¿qué es la programación orientada a objetos? Es un modelo de programación basado en objetos. Modelo de programación. No dice que es basado en clases. Las clases las tenemos, o sea, para utilizar el objeto necesitamos antes definir la clase, pero la clase no corre, no funciona, sino el constructo, la estructura en la programación orientada a objetos es el objeto, ¿no? Con eso hacemos. ¿Bien? El programa. Bien, conceptos. La programación orientada a objetos se basa en la programación de clases, ¿sí? La programación orientada se basa en la programación de clases. O sea, primero hay que definir las clases antes que el objeto. Un programa se construye a partir de un conjunto de clases. Una vez definido e implementado una clase, es posible declarar elementos de la clase. Modo similar a cómo se declaran las variables. Tipos, primitivos y dobles, ¿ven? O sea que en una clase vamos a ver eso. Elementos declarados de una clase denominan objetos de una clase, ¿no? Los elementos. Por ejemplo, que automóviles, estudiantes, vehículos y demás. Bien, ¿qué será un objeto entonces? Ya lo hemos visto en los gráficos, pero es un ejemplar concreto de una clase.
¿ya? O de una realidad. Las clases son como tipos de variables, mientras que los objetos son como variables concretas de un tipo determinado. Es como decirles, el tipo concreto, ¿qué es? La variable A. El tipo, ¿qué es? Entero, ¿ve? Un objeto es una instancia o un ejemplar de una clase. La clase es la definición general. Ahí está. La clase es la definición general. El objeto es la instancia de una clase. Y el objeto es la materialización concreta en la memoria del ordenador. Los elementos declarados de una clase se denominan objetos de la clase, ¿ya? De una única clase pueden declarar o crear numerosos objetos. Por ejemplo, definido la plantilla de cómo fabricar una marca o un tipo de vehículo, podemos crear la cantidad de objetos que queramos. La clase es lo genérico, es el patrón o modelo para crear objetos. Cada objeto tiene sus propias copias de variables, miembros, valores, etc. ¿Ya? Vamos a avanzar a lo siguiente. Bien. Entonces, ahora, la clase es una plantilla, ¿ya? En la que vamos a colocar los métodos y las propiedades, ¿ya? Las plantillas para crear objetos son denominadas clases. La definición de una clase se realiza de la siguiente forma, ¿ya? Class public, class abstract, class final, class sincronizable. Ya son comunes, accesibles de cualquier otra clase. Son aquellas que en las abstractas que tienen o por lo menos un método abstracto. ¿Cuándo es una clase abstracta? Cuando por lo menos un método es abstracto. Ya no se implementan los métodos. Clase final, que termina la cadena de herencia, útiles por motivos de seguridad. No, o sea, ya no hay más, no se puede crear más métodos. Y la sincronizable especifica sus métodos no sincronizados, evitando problemas de los hilos de ejecución. Bien, vamos a ir. Ejemplos, aquí está. Miren, la cuenta de aplicación. Acá tendríamos cuenta new, cuenta 1 new, cuenta disco duro de Robert, cuenta 2 Fernando. Miren, y estamos ya creando. Cuenta 1 y cuenta 2 serían los objetos. Ahora, este sería un método, miren. Este sería ingresar 300, ingresar 400, cuenta 1, cuenta 2. Retiramos el dinero. Retirar sería otro método, diferente al ingresar. Miren, en un caso estoy trabajando con un objeto y en el otro caso con el otro objeto. Y se muestran los valores, ¿ya? Eso, lo vamos a ir haciendo con calma y vamos a ver este trabajo. Bien, entonces, de las clases vamos a los atributos, ¿ya? Tenemos atributos, conjunto de atributos de una clase, completo, todo que tengan la información general, se aplican a todos los objetos de la clase, diferenciado, cada atributo representa un aspecto diferente de la clase. Tipos de atributos, atómico, predefinido, enumerativo, colección, composición. Valores del atributo común a muchos objetos, variables de clase, propios de un objeto. Entonces, todos son los elementos de un atributo, ¿ya? Vamos a ir escribiendo. Métodos. Se invocan con su nombre y pasando la lista de argumentos entre paréntesis. A esa lista le vamos a llamar mensajes. El conjunto se usa como si fuera una variable de tipo, devuelto por el método X, ¿no? Entonces, como declarar X, y a X le mandamos el resultado de este método, la ejecución de este método, de suma de enteros, mandándole 2 y 3. Ahora aquí viene el otro elemento. Hemos visto atributos, métodos y mensajes. Para interactuar entre los objetos, los realizamos a través de mensajes. En realidad, a los mensajes se les llama argumentos, ¿no? Eso se llama mensajes. Bien, características fundamentales de la POP. ¿Ya? Entonces, un sistema orientado a objetos es un conjunto de objetos que interactúan entre sí, que están organizados en clases. Los lenguajes de programación orientados a objetos proporcionan mecanismos que ayudan a implementar el modelo orientado a objetos. Estos principios o propiedades fundamentales son. Entonces, hay principios que manejan esto, hay principios. Vamos a ver esos. 1. Abstracción. Es el proceso, ¿ya?, de capturar los detalles fundamentales de un objeto mientras se suprimen e ignoran detalles. Por ejemplo, en un vehículo podemos ignorar los detallitos básicos, pero podemos tomar otros que son importantes. Entonces, la abstracción es un mecanismo para permitir que las personas comprendan y se comuniquen y razonen en sistemas complejos. La encapsulación. Se ocultan los detalles de un objeto que no contribuyen a sus características esenciales. Y la ventaja de la encapsulación proporciona al programador libertad en la implementación de los detalles del sistema. La única restricción que tendría el programador es mantener la interfaz abstracta que vean los usuarios externos. O sea, mover, frenar, avanzar, detener, pero no sabes cómo se detiene. A eso se le llama encapsulación. O sea, se sabe qué hace, pero no cómo. Herencia, proceso mediante el cual un objeto adquiere las propiedades de otro objeto. ¿Ya? Un objeto adquiere las propiedades de otro objeto.
Además, esta técnica de composición-creación de clases es posible pensar en los casos en los que una clase es una extensión de otra. Generalmente, la herencia se ve cuando se toman características de una clase a otra. Vamos al polimorfismo. La propiedad de la PO que permite que un método que tenga múltiples implementaciones que se seleccionan en base al tipo de objeto indicado al solicitar la ejecución del método. Entonces, un mismo método podría tener varias interpretaciones. Ya lo vamos a ver con calma. Es la propiedad, además, que permite enviar el mismo mensaje a objetos de diferentes clases, de forma que cada uno de ellos responde a este mismo mensaje de modo distinto, dependiendo de la implementación, en otras palabras, ¿ya? El polimorfismo, como sobrecarga en Java, ocurre cuando una clase tiene múltiples métodos con el mismo nombre, cada uno de ellos con una misma asignatura, o sea, con la misma combinación de su nombre y el tipo y un número de argumentos que pasan por los métodos diferentes. Ya, entonces ahora hay polimorfismo operacional o sobrecarga operacional. Permite aplicar operaciones con igual nombre a diferentes clases, están relacionadas en términos de inclusión, ¿ya? Entonces son interpretados por el objeto en particular. Los métodos con nombres comunes son implementados de diferente manera dependiendo de clase. Por ejemplo, podríamos tener la figura geométrica, el cuadrado, el triángulo, el círculo. Entonces, y para ver eso podríamos tener polimorfismo dinámico, ya, que tiene que ver con el código no incluye ningún tipo de especificación sobre el tipo de datos, estático. Son aquellos que tienen que ser explicados y declarados antes de ser usados, ¿no? Entonces, eso se ve con el tema de la sobrecarga operacional. Bien, lo siguiente, el área de un cuadrado. En este ejemplo vamos a ver el área de un cuadrado, rectángulo, círculo, son calculados de manera distinta. Sin embargo, en sus clases puede existir la implementación del área bajo el nombre común área. En la práctica, y dependiendo del objeto que se llame al método, se usará el código correspondiente. Entonces, acá un método común para todas estas figuras es el área. Entonces, el área acá es lo mismo, ¿no? Cuando hablas de área, estás haciendo referencia a una medida, ¿verdad? Pero la forma de calcular es distinta. En este caso es 1 medio de B por H, aquí es A al cuadrado, BH, pi R al cuadrado, 1 medio de pi R por θ, T, AB, etc. Pero el método común se va a llamar área, cálculo de área. ¿Ya? A eso se refiere. Bien. Aquí estamos en la clase rectángulo, puede estar en los atributos, real, largo, ancho, los métodos, rectángulo, real, largo, ancho. Ven, y podemos ir colocando los valores. Y de esa forma retornar un valor largo por ancho. En el perímetro podría ser 2 veces largo por ancho, etcétera, ¿no? Claro, este es una forma de decir las cosas. Bien. Ahora, vamos al siguiente punto. Diferencia entre estructura y clase. La única diferencia, ¿no?, es la visibilidad de sus miembros. Los struct son públicos, mientras que los class pueden ser privados, pueden ser públicos o protegidos, ¿ya? Ambos pueden usarse en herencia, tienen miembros públicos, protegidos y privados, se autogeneran las funciones. ¿Ven? Aquí está struct A, class B, struct y se puede ir trabajando, ¿no? Entonces, prácticamente es lo mismo, ¿no? La única diferencia es que la visibilidad y struct es público por defecto. Bien, vamos. En ambos casos, si no se define explícitamente, se crea automáticamente un constructor por defecto, constructor de copia, de movimiento, de copia, asignación, destructor, esas cosas, ¿no? Ambos tienen la misma estructura en memoria. Ese es un temita bien interesante. Struct y clase, la misma estructura en memoria. Una clase y una estructura con los mismos miembros en el mismo orden ocuparán el mismo en memoria y tendrán los mismos rellenos entre miembros. Struct S, clase C, miren. Struct S podría tener como un miembro int S y en la clase también int I, int I. ¿Ya? Vamos. La palabra es reservada struct. Una estructura es un tipo de dato compuesto que permite almacenar un conjunto de datos de diferente tipo. Los datos que contiene una estructura pueden ser tipo simple, caracteres, números enteros, o tipos compuestos, vectores, estructuras. A cada uno de los datos almacenados dentro de la estructura se los denomina miembros de la estructura, y estos pertenecen a un tipo de datos. Recordar, define un tipo de dato la estructura, no una variable, lo que significa que no existe reserva de memoria cuando el compilador está analizando la estructura. Posteriormente habrá que declarar la variable, ¿no ve? Bien. Vamos a lo siguiente. Declaración de una variable del tipo de estructura de datos
de dos formas. Miren, struct, long, int, número de tarjeta, tipo de cuenta, nombre, float. Y estos serían cliente 1, cliente 2, ¿no? En esta estructura bancaria, de la otra forma sería struct tal y declarar. Miren, se diría struct tarjetas, cli. Van a ver que se parece algo así al método. Bien, vamos a lo otro. Funciones miembro y datos miembro. El comportamiento de los objetos de una clase se implementa mediante funciones miembro o métodos. ¿Ya? Un método es un conjunto de instrucciones que realiza una determinada tarea. Ahí está. ¿Qué es un método? Conjunto de instrucciones que realizan una determinada tarea y son similares a las funciones de los lenguajes estructurados. Así que ya sabíamos. Del mismo modo que hay variables de instancia y de clase, también hay métodos de instancia y de clase. Métodos de instancia y de clase. En el primer caso, un objeto llama a un método para realizar una determinada tarea. En el segundo, el método se llama desde la propia clase. Perdón. Entonces hay dos formas, ¿no? Una desde diferentes lugares y otra desde la misma clase. Ya vamos a ir viendo eso. Miembros dato. Bien, los valores o atributos se guardan en miembros dato o variables instancia. De dichas variables comienzan con la letra minúscula. Y ya, por ejemplo, en este ejemplito se va a crear el rectángulo. Ahora sí, atiendan por favor, ya estamos entrando ya casi a lo más concreto. Bien, observen esto. Rectángulo, X, Y, ancho, alto. ¿Qué sería la clase? La clase se llama rectángulo. Abrimos llaves y cerramos, ese sería el inicio de la clase y el final de la clase. Estos 3 valores o 4 valores son propiedades y tienen un tipo. Y aquí lo que falta son las funciones. Bien, entonces en las funciones miembro, pueden comenzar con letras minúsculas, pueden tener acciones, ¿no? Mover, calcular, etc. Entre las llaves apertura y cierre de la función hay que colocar lo que va a hacer, ¿no? Y cuando lo ejecutas vas a poder almacenar un valor de retorno, el objeto que has definido, punto, el nombre de la función. El argumento 1, 2, 3 o el parámetro 1, 2, 3, y eso en el fondo son mensajes. Sí, son mensajes. Ya entonces cuando se llama la función, a través de estos mensajes, el método te devuelve algo, ¿no? Eso es el punto acá. Bien. Entonces una función suele utilizar, ¿sí?, cuando llega al final del bloque de su definición, ¿no? Finalizar. Entonces tienes la función, aquí sería como lo que conocíamos de función, ese sería el nombre del método, las instrucciones, y ahí empieza acá y acaba en este lugar. ¿Ya? Puede tener una condición return, o finalmente puede tener una condición return devolviendo algún valor. ¿Ya? Esa sería la forma fundamental de entender métodos. Un método entonces puede ser así básicamente, puede acabar con un return, o puede acabar con un return y un valor de vuelta, que devuelve. Entonces, ahora, entraremos al mecanismo de clases. Ya, entonces, ¿cómo operamos? Cuando trabajamos en la programación orientada a objetos? Ya, los mecanismos serían objeto, mensaje, método y clase. Objeto, método, mensaje, método y clase. Es un objeto, puede componerse de procedimientos, datos. Un programa orientado a objetos se relaciona con objetos. Un objeto es la encapsulación de datos y los procedimientos para manipularlo. Una ventana del sistema operativo, por ejemplo, es un objeto. El color de fondo es de una ventana. El ancho, el alto son propiedades. Las rutinas, ¿no ve? Transparentes al usuario, que permiten maximizar la ventana, minimizar, etcétera, son métodos. O sea que en una ventana de Windows podemos encontrar propiedades que sean color, ventana, ancho, alto, y propiedades y métodos. O sea, ¿qué hace esa ventana? Puedes moverla, reducirla, maximizarla, minimizarla. Ya, entonces tenemos aquí en el caso atributos. Los encapsulados que no vemos son las llantas, el chasis del motor, pero por fuera sí vemos el color, el año, etcétera, ¿no? Las funciones: encender, apagar, acelerar. ¿Ya? En los mensajes tenemos lo siguiente. Ahora vamos a ver los mensajes. Ya. ¿Qué quiere decir entonces mensajes ahora? Lo único que estamos queriendo describir acá es que cuando se ejecutan los programas, solo responden a mensajes. ¿Ya? Entonces, cuando yo le presiono el botoncito de la esquina, digamos, donde está la X, se cerrará. Y cuando presiono el otro botón, se minimizará.
Bien, entonces acá cada objeto recibe un mensaje, ¿sí? La forma en que se comunican un objeto con otro objeto es a través de los mensajes, es decir, de los parámetros, ¿ya? Eso es bien importante, sumamente importante. Listo, vamos a avanzar a lo siguiente. ¿Qué son los métodos? El objetivo, el formato, los tipos, ¿no? En una clase de objetos determina qué tiene que actuar, qué tiene que hacer a través de un mensaje. ¿Ya? Entonces, la estructura más interna escondida para otros, ¿no ves? Para otros usuarios o para los que lo invocan. Vamos a lo siguiente. Ejemplo de métodos agregar de una clase vehículos. Mira, ahí está. Ya, vamos ahora sí trabajando. Vehículo sería la clase. Pasajeros, capacidad, MPG sería propiedades. Esto sería un método, ¿ya? Aquí está, el método se llama, esta sería una clase, esta sería otra clase, demo vehículo, y miren, está llamando acá, está creando minivan, es un objeto que está creando de esta clase. Ya saben que primero se define la clase, vehículo. Entonces, en este momento se está creando en minivan el objeto que se deriva del molde que se llama la clase vehículo, ¿ya? Eso. Y listo, se le puede asignar 9, 15, etc. Esto lo vamos a hacer con métodos setter y getter, no de esta forma. Este es un ejemplo. Bien, vamos a lo último. ¿Qué son las clases? Entonces, ejemplo, miren, atributos y métodos. ¿Qué hace la bicicleta? Miren, aquí está el mundo real, ¿no? Pueden tomar, fíjense, tamaño de la llanta, tamaño de todo el cuadro, y los métodos, miren, puede mover, frenar y cambiar. ¿Ya? Y para concluir, ¿qué es el puntero dis? ¿Ya? Cuando hablamos del puntero dis hacemos referencia al mismo objeto, es decir, sobre el mismo método o la clase al cual hacemos referencia. Para eso sirve yo mismo, ¿ves? Y los valores, ¿ya? Entonces, el dis lo vamos a utilizar para hacer referencia a la misma clase. Listo, y aquí hacemos otro ejemplo. Ya, y en este caso tiene, ¿no ven? Miren, este sería un método, este sería el constructor de todo caso. ¿Por qué se le llama constructor aquí inicialmente? Tiene el mismo nombre de la clase. Un método constructor tiene el mismo nombre de la clase. Lee, guarda, son dos métodos de esta clase pareja, ¿no? Y aquí están los parámetros o los mensajes que van a estos métodos. Y acá se está definiendo los miembros, en realidad las propiedades. ¿Y qué es la encapsulación ocultamiento? Simplemente tienen las mismas características, los mismos comportamientos se agrupan, ¿ya? Eso tiene que ocultar datos, quiere decir separar el aspecto de la interfaz. O sea, ¿qué es lo que hace respecto del contenido mismo? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, podemos ver datos, segmento, paquete, trama, ¿sí? Y miren, el correo tiene datos, encabezado, trama, encabezado, red, datos. O sea, aquí arriba, a este nivel, solamente hay un mensaje. Aquí están los datos, aquí está el segmento, el paquete, la trama, ¿ven? Esto quiere decir agrupar por datos, ¿no? Encapsular y ocultar datos, ¿no? O sea, que arriba solamente el mensaje. Y por debajo hay todas estas descripciones y todos estos componentes. ¿Listo? Entonces, el elemento más común es de encapsulamiento son las clases, ¿no? Y está encapsulado los métodos, ¿no ve? Y las propiedades también. ¿Listo? ¿Ya? Y vamos a utilizar nosotros los getters y setters para encapsular esos datos. Y ya lo vieron. Eso sería todo. Y de esta parte, estimados amigos, van a realizar el mapa conceptual. Traten de hacerlo lo mejor que puedan para que aprendan, ¿ya? Si algo no se entiende, me preguntan. Gracias.